a hablar del cáncer del tracto gastrointestinal, pero para poder entender un poquito mejor qué es toda esta enfermedad, primero tenemos que hablar de qué órganos realmente conforman el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal, pues básicamente, o el tubo digestivo, pues básicamente está conformado por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. Vamos a primero aclarar qué es el cáncer. Básicamente el cáncer es un crecimiento descontrolado de las células, ¿ok? Y esto pues, se produce porque normalmente en nuestro cuerpo todos los días células nuevas nacen y células viejitas mueren, esto para mantener un adecuado funcionamiento. Cuando se pierden los mecanismos de regulación de estas células, tanto de crecimiento o de nacimiento como de muerte, es cuando se produce básicamente el cáncer. Las metástasis son siembras del tumor en donde se haya originado, ya sea en esófago, en estómago, en intestino delgado o en colon, en este caso que estamos hablando de ellos, hacia otros órganos que no son el primario, por decirlo así, es decir, que no están comprometiendo el tubo digestivo. Por ejemplo, pulmón, hígado, peritoneo, otra serie de estructuras demás. Y con respecto al estadiaje, lo que tenemos que decir, pues básicamente es una serie de exámenes que se realizan para ver qué tan extendido está este tumor, es decir, para ver qué tan profundo está, si compromete otros órganos o si tiene metástasis. ¿Por qué es importante el estadiaje? El estadiaje es el que nos va a decir qué tipo de tratamiento debe recibir el paciente. Además, esto junto con la biopsia es la diagnóstica, generalmente, digamos, el patólogo es el que dice qué tipo de cáncer hay. Existen muchos tipos de cáncer en realidad, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los del tracto digestivo son adenocarcinomas. Otro punto importante de desarrollar es también determinar qué es un factor predisponente, es decir, qué es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Básicamente los factores de riesgo son circunstancias o factores que pueden hacer que una persona tenga mayor riesgo de desarrollar una enfermedad, pero el hecho de que esté presente no significa necesariamente que el paciente va a desarrollar la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo tenemos unos que podemos modificar y otros que no podemos modificar. ¿Cuáles no podemos modificar? Por ejemplo, no podemos modificar la edad, no podemos modificar el sexo, no podemos modificar la herencia, y otros factores que sí podemos modificar, como el sedentarismo, la obesidad, el fumado, el alcoholismo. Al igual que la obesidad, prácticamente la obesidad pues influye en todos los tipos o en todos los cánceres que hay en el tracto gastrointestinal, entonces por eso es que también se vuelve un factor de riesgo importante. Como les decía antes, digámoslo así, nosotros tenemos que tratar de prevenir el desarrollo o llegar a tener lesiones avanzadas. Si bien hay una parte eventualmente, digamos, que no podemos manejar, pues con la detección lo que uno busca es que básicamente el paciente pueda detectar de lesiones chiquititas y poderlas quitar, ya sea de una manera muchísimo menos complicada tanto para el paciente como para el médico. En este mes de febrero, básicamente que se celebra el Día Mundial del Cáncer, es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos factores de riesgo, ya sea por herencia, por factores de riesgo modificables o demás, es importante eventualmente tratar en la medida de lo posible de tener un control médico adecuado para prevenir este tipo de enfermedad. Como si bien es cierto, lo mencionaba anteriormente, pues hay factores de riesgo que no podemos modificar, eventualmente los que son modificables y los que requieren vigilancia pues nos ayudarían mucho a mejorar la sobrevida de los pacientes, incluso a mejorar mucho la sobrevida de los pacientes e incluso mejorar también calidad de vida.